Hola, en este video vamos a crear un dispositivo que nos permita medir el porcentaje de llenado que tiene algún líquido o algún sólido dentro de un contenedor. En un video anterior expliqué cómo crear un dispositivo para medir el nivel de agua en un tanque de almacenamiento. En ese video se explica paso a paso, y lo dejo enlazado por acá. Se explica paso a paso cómo crear este dispositivo, pero específicamente para medir el nivel de agua. En este caso, vamos a crear un dispositivo que nos sirva ya sea para agua o bien que nos pueda servir para algún otro tipo de líquido o incluso algún sólido, como por ejemplo alimento para mascotas o granos o cereales o algún tipo de sólido que se almacene en un contenedor y del cual queramos saber cuánta capacidad o más bien qué porcentaje de ese contenedor se encuentra lleno. Para hacer esto vamos a utilizar un ESP8266 y vamos a utilizar un sensor ultrasónico. Por acá yo voy a estar utilizando en el diagrama un HC-SR04. Sin embargo, también las instrucciones de este video, de este tutorial, funcionan perfectamente con la versión de este sensor que es a prueba de agua. Entonces, tenga total libertad de utilizar este otro tipo de sensor si considera que es más adecuado para el tipo de instalación que usted está realizando. Los pasos y las especificaciones para crear el dispositivo con ese otro tipo de sensor son exactamente los mismos. Es importante también mencionar que este dispositivo que vamos a crear debe ser utilizado únicamente con sólidos o líquidos no inflamables. Esto por temas de seguridad. Si usted necesita crear algún dispositivo para medir el nivel de agua, el nivel, por ejemplo, de un depósito de combustible, es importante que utilice equipo especializado para estos casos para evitar un accidente. Entonces, este tutorial no es el adecuado si usted lo que necesita es medir el nivel de un depósito que contenga algún material inflamable. Antes de iniciar con las instrucciones, quiero recordarle que si este contenido le es de utilidad, por favor suscríbase al canal y con esto poder apoyar el proyecto para seguir creando este tipo de contenidos. Muy bien, vamos a iniciar con lo que sería la conexión del sensor. Por acá tenemos el ESP8266. Por acá tenemos nuestro sensor ultrasónico. Es un sensor que mide distancia. Es un sensor de proximidad. Y por acá tenemos una fuente de 5 voltios. Yo lo voy a representar con estos dos pines como positivo y negativo, pero cualquier fuente de 5 voltios va a funcionar correctamente, ya sea de un adaptador USB o cualquier otra fuente de 5 voltios. El cableado que necesitamos hacer es muy sencillo. Lo primero que vamos a hacer es coger el negativo y conectarlo al negativo del sensor. Vamos a poner este cable como de color negro para recordarnos que este es el negativo. Además, este mismo negativo va a alimentar nuestro controlador, nuestro 8266. Entonces vamos a ponerlo por acá y hacerlo así. ¿Ok? Ya con esto tenemos el negativo. Lo siguiente es alimentar nuestro 8266. Entonces vamos a sacarlo del positivo a el pin VIN, que es el pin de voltaje de entrada del 8266. Este vamos a ponerlo como un cable rojo para indicar que este es nuestro positivo. Además, estos 5 voltios también van a alimentar a nuestro sensor ultrasónico. Entonces voy a poner un cable nuevo que vaya desde el pin de VCC hasta la entrada de 5 voltios. Y voy a acomodarlo de forma que no se cruce para que sea más fácil de visualizar.
Muy bien. Entonces el negativo al negativo del sensor y el negativo del 8266 y los 5 voltios a la entrada del 8266 y a la entrada de este sensor. Lo siguiente que necesitamos es conectar los pines eco y trigger. En mi caso los voy a conectar al pin D5 y D6. El pin de trigger lo voy a conectar al D5. Vamos a ponerle otro color. Y el pin eco lo voy a conectar al D6 y vamos a ponerlo en verde. ¿Ok? Y esta sería toda la conexión del sensor. Es muy sencillo. En algunas ocasiones he visto algunos diagramas en los que pretenden alimentar el 8266 a través de su puerto USB, lo cual no debería representar ningún problema. Es suficiente, normalmente es suficiente poder para poder alimentar el 8266. Sin embargo, se comete el error de intentar alimentar este sensor a través de este pin. Y aquí sí hay muchos problemas porque normalmente este pin, en algunas placas, este pin no tira los 5 voltios que requiere esto, sino que es únicamente de entrada. Y en algunos casos tal vez sí da los 5 voltios, pero la intensidad de la corriente no es suficiente para que este sensor trabaje de forma correcta. Entonces mi recomendación es no alimentar el circuito a través de USB. Es posible alimentar el 8266 solamente a través de USB y no va a tener ningún problema. Sin embargo, si intentamos a través de este pin alimentar el sensor, podríamos tener problemas. Entonces, la recomendación acá sería alimentar todo el circuito desde una fuente de 5 voltios, las cuales son muy fáciles de conseguir. Otra opción sería alimentarlo desde una fuente de mayor voltaje, por ejemplo, una batería de 9 voltios y utilizar un regulador de voltaje como un 7805, por ejemplo. Vamos a buscar el 7805, por ejemplo, este. Entonces, esta podría ser otra opción si no tenemos una fuente de 5 voltios. Entonces, si eliminamos esta fuente de 5 voltios, el 7805 va a tener un pin de entrada, que sería por acá, un negativo, que es, vamos a tratar de acomodar esto mejor. Este pin de entrada sería la entrada de los 9 voltios. Esto funciona para 9 o 12 voltios sin ningún problema. Este es el pin del ground y esta sería la salida. Entonces, en este caso, alimentaríamos esto por acá. Vamos a cambiarle también el color. Y de una vez alimentamos este desde este acá. Y el negativo tendríamos que tomarlo. Vamos a poner este. Vamos a ponerlo así. Y el negativo, pues tendríamos que tomarlo de este pin de acá para alimentar, por ejemplo, este negativo. Esta sería una opción. Utilizando, por ejemplo, un 7805 en caso de que no se tenga una fuente de 5 voltios. Esto es un regulador de voltaje que tiene a través de una entrada, a partir de una entrada de 9, de 12 voltios, convierte a 5 voltios. Entonces, esta podría ser otra forma de conectar si no se tiene una entrada de 5 voltios normal. Para simplificar el diagrama, pues yo voy a dejarlo tal cual estaba antes de todo esto, que sería directamente con una fuente de 5 voltios, tal y como se muestra acá. Vamos a organizar estos cables. Y a cambiar el color de este. Tal y como se muestra acá, sería lo más sencillo. Entrada 5 voltios, negativo, positivo y
eco y trigger conectados, en este caso los pines D5 y D6. Yo los conecté a estos pines, sin embargo cualquier pin digital va a funcionar perfectamente. Yo utilizo D5 y D6, que esto es importante saber a cuáles pines está conectado, porque en lo que sigue, que es la programación, vamos a necesitar saber a cuáles pines está conectado. El siguiente paso consiste en ir a nuestro Home Assistant y a ESP Home. Yo voy a partir de que el sensor ya se encuentra, o más bien de que el 8266 ya se encuentra instalado con ESP Home y ya se encuentra agregado a Home Assistant. En este caso, si usted no sabe cómo realizar este proceso de instalar ESP Home en Home Assistant, de instalar ESP Home en el 8266 y de agregarlo a Home Assistant, le dejo por acá enlazado este video en el que se explica paso a paso cómo llegar hasta este punto. Una vez hecho todos estos pasos, ya tendríamos aquí el sensor agregado. Todavía no está configurado, pero ya tenemos un dispositivo de ESP Home agregado a nuestra instalación, listo para configurarlo. Muy bien, entonces ya con el sensor conectado, vamos a dar clic en Edit y vamos a escribir este código de acá. Este código lo que va a permitir es crear un dispositivo de tipo sensor ultrasónico que tiene un ID que se va a llamar Distance en este caso. Y voy a indicar cuáles son los pines de eco y de trigger, que en este caso son el pin 12 y 14. En el diagrama yo puse que era el pin 5 y 6. El pin 5 y 6 corresponden a el GPIO 12 y el GPIO 14 según lo que es el pin out del 8266. Entonces es importante que se entienda que eso no es un error. Los pines digital 5 y digital 6 corresponden con estos dos de acá. Entonces sí tienen que tener especial atención a cuáles pines van a utilizar para que los pongan correctamente acá. Damos un nombre, un intervalo entre mediciones, una unidad de medida, y en este caso voy a multiplicar por 100 para que la distancia me la muestre en centímetros. Si yo no pongo esto, la distancia me la estaría mostrando en metros. Entonces, en mi caso, yo necesito que sea centímetros. Entonces, esa es la razón por la cual multiplico por 100. Si, por ejemplo, se quieren utilizar pulgadas, que por ejemplo en Estados Unidos sé que se utilizan las pulgadas, habría que multiplicar por 39.37 y esto nos daría como unidad de medida las pulgadas. Pero para este ejemplo yo voy a utilizar centímetros y en este caso multiplicar por 100. Una vez terminado esto, le damos en Save y en Install. Voy a decirle que inalámbricamente porque mi sensor ya está conectado y esperamos a que esto finalice. Una vez que finalizó la instalación, entonces ya podemos dar clic aquí en Stop y podemos irnos a nuestros dispositivos. Vamos a ir a Ajustes, Dispositivos y Servicios y acá vamos a ver nuestro dispositivo, que en este caso podemos observar que se llama Ultrasonic Sensor y está midiendo una distancia de 3 centímetros. Es importante entender que este sensor no puede medir distancias menores a 3 centímetros, entonces cualquier distancia inferior a 3 centímetros, él va a marcar como si estuviera leyendo 3 centímetros. Voy a mover el sensor. Y podemos observar que ya ahí está midiendo otras distancias, 60 centímetros, hasta un máximo de 67 centímetros. Ok, entonces yo aquí lo que estoy haciendo es acercando y alejando el sensor de una pared. Cuando dice desconocidos porque el sensor se me desconecta, pero ahí estamos, es 18 o 20 centímetros y ya con esto podemos tener en Home Assistant la distancia, pero lo que queremos es medir la capacidad de un recipiente, entonces todavía falta parte de la configuración. ¿Qué voy a hacer yo en este punto?
en este punto yo necesito conocer dos medidas. Voy a apoyarme con unos gráficos que tengo por acá y vamos a imaginarnos que este va a ser nuestro recipiente y esto de acá arriba es el sensor, digamos que apuntando hacia abajo. Entonces, el sensor lo que va a hacer es medir la distancia que hay entre él y, digamos que sea un tanque de agua o de cualquier otro líquido o incluso un sólido, algún tipo de granos, por ejemplo. Entonces va a medir la distancia entre el sensor y la parte de arriba de ese líquido o ese sólido que vamos a medir. Esta primera distancia, que es la distancia más corta, la vamos a tomar como la medición cuando el tanque está lleno. ¿Ok? Entonces vamos a llamarlo distancia 1. La distancia 1 es cuando el tanque o el recipiente está completamente lleno. Por otro lado, necesitamos también medir la distancia, que vamos a llamar la distancia 2, que es cuando el depósito está completamente vacío. Esta va a ser una distancia más grande, la cual va a representarnos nuestra distancia cuando el depósito está completamente vacío. Entonces es necesario tener estas medidas con esta configuración que tenemos de Home Assistant, así como está tal cual. Necesitamos ir a verificar cuánto mide el sensor o qué distancia lee el sensor cuando el tanque está completamente lleno o el depósito y cuando está completamente vacío y anotar esas dos distancias como distancia 1 y distancia 2, las anotamos en alguna parte para lo que sigue, para la siguiente parte de esta configuración. Una vez que tenemos nuestras distancias ya establecidas, las tenemos claras, volvemos a la edición del código y vamos a agregar este segmento de acá. Este segmento lo que indica es que vamos a agregar un nuevo sensor que le vamos a llamar porcentaje. Vamos a cambiarlo solamente por, bueno, vamos a dejarlo como porcentaje de agua. Pueden poner el nombre que quieran, lo que vayan a medir. Yo voy a asumir que voy a seguir midiendo un nivel de agua, pero aquí pueden poner el nombre que quieran y un identificador, también el que quieran. Indico que el porcentaje, que la medida de unidad sea porcentaje y que no utilice decimales y que actualice cada cierto tiempo. Un buen número depende de cuánta variación haya en los niveles, pero podríamos poner, por ejemplo, 30 segundos o 90 segundos para que, igual que este de acá arriba, cambie cada cierta cantidad de tiempo. Para efectos del ejemplo, yo lo voy a poner en un segundo para que sea más rápido ver los cambios. Pero ya para cuando estemos utilizándolo, lo más ideal es dejar un espacio entre las mediciones para, para que el sensor no quede tan sensible a pequeñas variaciones. Y después de esto, lo que vamos a agregar es esta parte de acá. Lo que indico es que si la distancia que está midiendo es menor a 10, en mi caso 10 es la medida que yo voy a usar para cuando mi sensor está, cuando mi tanque está lleno, ¿verdad? Cuando el depósito está hasta arriba, voy a asumir que mi sensor de proximidad está leyendo 10 centímetros, o sea que esta parte de acá lee 10, y cuando está completamente vacío, en mi caso voy a asumir que lee un valor de 65 o un poquito por encima de 65. Entonces mis valores distancia 1 y distancia 2 van a ser 10 y 65. 10 cuando el depósito está completamente lleno y 65 cuando está completamente vacío. ¿Qué significa esto? Que la distancia entre el sensor y la parte de arriba del tanque lleno son 10 centímetros. Y la distancia entre el sensor y la parte de arriba del tanque completamente vacío, ¿verdad? En este caso, el fondo del tanque más bien, son 65 centímetros. Es importante que estos valores van a ser específicos para cada persona y cada uno tiene que ver cuál es su valor máximo y su valor mínimo para que esto le funcione correctamente. Entonces, esta fórmula, vamos a cambiar el 10 por el que sea su valor
máximo o valor cuando el tanque está lleno, y el 65 por su valor cuando el tanque está vacío, y lo mismo acá. Este 65 hay que cambiarlo y estos dos valores hay que cambiarlos. Aquí lo dejé como una resta, 10 menos 65, para que se vea que son esos valores. Yo puedo haber puesto aquí directamente el número menos 55, que para mi caso es este, pero para que ustedes puedan observar los valores y cambiarlos dependiendo de su necesidad, entonces van a cambiar en esta parte de la fórmula, van a cambiar el 10 y el 65. Este 65 y estos dos lo van a cambiar por sus propios valores. Una vez que esto está listo, entonces podemos darle clic en guardar. Podemos instalarlo de forma inalámbrica y cuando esto finalice vamos a ir a ver el sensor. Una vez que se ha instalado correctamente una nueva versión de nuestro código, podemos volver a ver los valores del dispositivo. Entonces, en mi caso, mi sensor está leyéndome 70 centímetros y yo configuré 65 como el valor máximo. Entonces, por eso me dice que el tanque está completamente vacío, o sea, está por debajo del nivel mínimo. Si yo empiezo a poner cosas más cerca del sensor para que sus lecturas cambian, ya podemos observar cómo cuando el sensor empieza a leer valores más cortos, el porcentaje en este caso empieza a aumentar hasta que yo llego a poner algo a 10 centímetros o menos. Vamos a ver, ahí a 10 centímetros o menos, el sensor me marca 100%. En este caso, estoy dejando algo a 8 centímetros, me dice que el tanque está al 100%, y conforme voy alejando, los valores van cambiando también con el porcentaje de agua, en este caso. Entonces es importante tener claro cuál es el valor máximo, cuál es el valor mínimo, configurarlos en el código, y con esto ya podemos saber el porcentaje, en este caso de agua, pero puede ser el porcentaje de cualquier otro líquido o incluso algún sólido, como les expliqué al principio de este video. Si les queda alguna duda o tienen algún problema en el proceso, por favor me lo dejan en los comentarios. Muchas gracias y que tengan un buen día.